La bienvenida a nuestro nuevo capítulo de La Noche del Misterio. Como saben, la transmisión siempre se hace desde diferentes puntos de Chile, porque tenemos diferentes amigos que son panelistas de nuestro programa, y además siempre tenemos invitados especiales. En primer lugar vamos a saludar a nuestro invitado, Rodrigo Bravo Garrido, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar acá, Rodrigo. Ahí vamos a hacer una presentación más en detalle, pero queremos darte la bienvenida primero. Sabemos que estás muy al sur de nuestro país. Hola Cristian, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, porque estamos en Punta Arenas con un viento un poco más fuerte de lo normal, siendo que aquí hay harto viento. Pero bien, gracias por este espacio y muy con ganas de poder compartir información. Yo he seguido bastante tu programa, las otras transmisiones, y la verdad que se prevé algo muy entretenido. Gracias, Rodrigo. Vamos a hablar de astrología aeronáutica, vamos a hablar de tus libros, vamos a hablar de casos emblemáticos ocurridos en Chile y el mundo. Bueno, saludamos también a otro invitado que está en Santiago, que es panelista ya casi habitual de nuestro programa, Jaime Tamayo. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Ahora sí, hola Cristian, buenas noches. Saludar también a Rodrigo que hace bastante tiempo que no conversábamos, espero que se encuentre bien con esto de la pandemia. Saludar a Roy también y a Rodrigo Fonsalía, que lo veo ahí en la pantalla, así que le mando un gran abrazo también. Ojalá que sea un programa entretenido e interesante. Sí, y vamos a saludar entonces a Rodrigo Fuenzalía, por supuesto que está también en Santiago. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Parece que está silenciado, Rodrigo. Está del lado oscuro. Ahí sí. ¿Escucha, Rodrigo? No, sigue silenciado, parece. Ahí sí. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí, Ahí Rodrigo. Escuchaba unas proyecciones psicológicas por ahí, pero bueno. Un gran saludo, estimado Cristian, a mi tocayo también, que está ahí en Sur Austral. Un gran saludo. Jaime también, feliz de poder estar en este panel. A Roy también. Yo creo que va a ser un muy buen programa. Gracias, Rodrigo. Saludamos, por supuesto, a Roy David de Santiago también, como siempre. Ahí, atento a las redes sociales también. ¿Cómo estás, Roy? Bienvenido. Hola, buenas noches. Un saludo a todos ustedes, a los dos Rodrigos. Un programa súper interesante. Tengo varias preguntas para Rodrigo Bravo. Eh, Vamos a entrar como en un territorio donde él se maneja muy bien, entonces vamos a poder satisfacer algunas preguntas que tenemos que tienen que ver con la parte de los instrumentos, las cámaras, bueno, todas esas cosas. No me acuerdo de Un nada. abrazo para todos y estamos revisando las redes sociales. Por favor, compartan la transmisión y hagan sus comentarios. Sí, bueno, vamos a comenzar porque este programa tiene harto material, hay hartos temas, harto material que compartir y bueno, y nuestro entrevistado, nuestro amigo Rodrigo Bravo tiene harto que contarnos. Voy a partir voy a compartir la pantalla porque voy a partir con una presentación que tengo y quiero partir con una fotografía para que más o menos Rodrigo nos cuente. En esta fecha nos conocimos, Rodrigo. Fue en esta actividad, en el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, porque hay que decir que tú hiciste el año 2000, hiciste tu tesis sobre el fenómeno aéreo anómalo y sus consecuencias para la seguridad aeroespacial. Y ahí yo me acuerdo que presentaste una serie de casos, muchos casos vinculados al mundo aeronáutico. Pero cuéntanos un poco cómo tú comienzas en este mundo del fenómeno OVNI, cómo te involucras con la investigación. Oye, esa foto hace 18 kilos, o sea, hace 18 años atrás. Mira, del 2002. Esto partió, en realidad, esa es la parte oficial. La parte oficial comienza el año 2000 con una investigación que se me asignó como tema para una tesina para poder egresar como piloto de la aviación del ejército.
Y eso que está ahí es justamente cuando el 30 de mayo del 2002 me dieron la posibilidad y me invitaron a esas charlas que hacía el CEFA todos los últimos jueves de cada mes. En ese sentido, hay que reconocer la labor que hizo el general Bermúdez, que abrió el CEFA para que todos fueran a exponer desde las distintas perspectivas del mundo ufológico. De hecho, fueron desde los representantes o los supuestos contactados de Friendship hasta la línea más escéptica, como fue Sergio Sánchez, como en ese momento era el editor de La Nave de los Locos, es decir, pasando desde la gama del contactismo hasta el escepticismo más radical, fueron a exponer. Y a mí me invitaron para el día 30 de mayo. Ahora, esa es la parte oficial. Yo comencé con esto desde el año 97, cuando conocí a Rodrigo Fuenzalía, precisamente porque el 97 se cumplían 50 años de la era moderna de los ovnis. Y de hecho, hoy día es conocido a nivel, yo diría, nacional, que se menciona en distintas partes la famosa oleada del 97, que puede haber sido la mitad real, la mitad ficticia, pero hubo una serie de avistamientos que lógicamente dieron mucho que hablar. Y en ese contexto, yo decidí presentar un trabajo, un concurso literario, y ahí conocí en realidad a Rodrigo Fuenzalía y precisamente a nuestro queridísimo recién fallecido Luis Altamirano. A mí me lo presentó Luis Carlos Sánchez Perry, otro investigador también de la vieja escuela, también gran amigo mío y también un amigo Rodrigo. Y así es como comencé, pero la verdad que después de eso no seguí, pero como un simple aficionado y como interesado en el tema, sin entrar en profundidad, como fue en este caso el tema de esta tesina, que la verdad que me significó hasta el día de hoy mantenerme vinculado en el tema, y gran parte de ese material fue el que se plasmó luego el año 2010 en el libro Ufología Aeronáutica, porque en realidad el grueso y casi todos los casos de esa investigación eran vinculados al mundo de la aviación, a casos netamente aeronáuticos. Sí, ahí es interesante porque en la conclusión que tú haces ese día, yo me acuerdo que yo lo publiqué en Terra, yo trabajaba en Terra en eso y te entrevisté, y por ahí está el video, ¿ah? Un día esto te lo voy a mostrar. La conclusión bien, porque tú preguntabas si este fenómeno representaba un peligro para la aeronavegación. Sí. ¿Cuál fue tu conclusión después de realizar este estudio? La conclusión fue que efectivamente los casos que por lo menos estaban bien documentados demostraban que en cierto modo este fenómeno afecta lo que se llama la seguridad operacional. Es decir, desde el punto de vista netamente de la atención en un tráfico que no está controlado por la autoridad aeronáutica, que en ese sentido supervigila el espacio aéreo. En perturbaciones electromagnéticas que se han demostrado en otros reportes. Y finalmente, en las casi colisiones, donde si no es por ciertas maniobras, como en el caso Puerto Montt del 1 de junio del 88, o por que no está en esta edición, pero sí la edición que se hizo para Brasil, el caso de unas aeronaves de la Fumasa, ¿no es cierto?, en 1986, donde una se le desprende una de sus alas, y luego que se hace una revisión en cámara lenta del video, se observa un objeto negro que pasa muy rápido, precisamente sobre su superficie alar, y cuando después se va a investigar los restos del ala y de la aeronave que caen, ven que hay un corte prácticamente liso, es decir, no es una fragmentación producto del exceso de fuerza G, sino que al parecer hubo un desprendimiento porque se debilitó esa parte de la superficie alar en aviones, en este caso era un Tucano, diseñado y reestructurado para hacer maniobras con una mayor velocidad y mayor fuerza G, porque precisamente era para hacer exhibiciones. Entonces, en resumen, efectivamente, este fenómeno, como es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno, yo diría que no tenemos mucho conocimiento acerca de su comportamiento, es bastante difícil de poder pronosticar. ¿Es un peligro para la operación aérea donde se manifiesta o es un peligro para la operación aérea donde se manifiesta en forma próxima o cercana?
Oye, ¿cuál fue? Yo no sé si Rodrigo querrá o Jaime querrán o Roy querrán preguntar algo, pero a mí me gustaría saber cómo fue en este trabajo que tú hiciste, en esta tesis, cómo fue la recepción de tus pares o de la gente del mundo aeronáutico que tenía que de alguna forma poder ayudarte también a armar esta tesis, porque aparecen muchos casos, yo revisaba el documento de esa época, digamos, muchos casos que ocurrieron en diferentes puntos del país, en diferentes años, que son protagonistas pilotos de ejército, de la Fuerza Aérea, por supuesto. Y, bueno, ¿cómo fue la recepción? ¿Te ayudaron a llegar esta información? ¿Cómo fue ese trabajo? La verdad que en un principio el más sorprendido fui yo, porque no tenía de dónde sacar información, y ahí en ese sentido el instructor de vuelo que era el jefe de estudio además que me designó este tema, que precisamente es el protagonista del reporte que está ahí en la portada del libro, que es el caso del Citation 2 del Ejército del 27 de marzo del año 2000. Ese oficial me dijo, anda a la Dirección General de Aeronáutica, ahí hay un comité que investiga estos fenómenos, y la verdad de las cosas es que fui y ahí conocí al general Bermúdez, pero específicamente a Gustavo Rodríguez Navarro, que para mí tiene una importancia fundamental después cuando uno hace un análisis histórico de lo que significa la investigación oficial en Chile, que si bien el CEFA se crea el año 97, hay una comisión que es previa, que es la Comisión Bravo, que la preside específicamente Sergio Napoleón Bravo. Es un alcance de nombre, no es nada mío, pero él era el jefe de la Oficina Meteorológica de Chile en el año 1968, cuando se abre el primer comité, que en este caso era la Comisión Chilena de Estudios de Fenómenos Espaciales No Identificados. Y esta comisión, o la oficina, o la comisión Bravo, funciona hasta el año 1975, es decir, por 8 años. Pues bien, Gustavo Rodríguez entra a la aeronáutica en el año 60 y desde el 70 empieza también a reunir material sin pertenecer a esta comisión, pero teniendo contacto con ella. Pues bien, se cierra la comisión Bravo y cuando ocurre el caso de Arica, de los últimos días de marzo del 97, llaman a Gustavo Rodríguez porque la Dirección de Aeronáutica tenía conocimiento de que él reunía casos y hacía sus investigaciones de manera particular. Y a él le consultan, oye, aquí tenemos un reporte más o menos complejo, ya habían hablado previamente con el general Ramón Vega, es decir, estaba todo digamos, como la forma, o quizás dando sentido a que ya venía el nacimiento de un nuevo comité, y ahí Gustavo Rodríguez tiene la interesante misión. Yo sé que Rodrigo Fuenzalía había hablado con Mario Usuel, con el general Vega, y ya estaba la idea de formar este comité, y la DGAC da luz verde, y ahí Gustavo entra y queda de inmediato a cargo con las investigaciones. Pues precisamente Gustavo fue la persona que me abrió las puertas y los archivos, y ahí tuve acceso a una gran cantidad de información, que en realidad es el pilar de esta investigación y al mismo tiempo de este libro, sobre todo los casos chilenos. ¿Por qué? Porque en el fondo la idea del comité siempre fue hacer algo completamente abierto, abierto a la comunidad, abierto a las Fuerzas Armadas. Entonces ahí yo también me di cuenta de que hoy día, estoy hablando de 20 años atrás, hoy día con mayor razón, no es que Chile se tome esto con un relajo. El otro día lo conversaba en una entrevista que tuve con Joseph Guijarro, España. Aquí esto desde un principio fue algo no normal, por supuesto porque es anómalo, pero no con ese secretismo o con ese ocultismo que hay en otros países donde es muy extraño ver a un uniformado, sobre todo en servicio activo, hablando de este tema. Aquí no. En el programa OVNI, por ejemplo, con entrevistar a Danilo Catalán, también hicieron otra entrevista a otro piloto que era Humberto Lira, si no me equivoco, que es del caso de Calama, de 1978. Y claro, y los pilotos hoy día, que tienen la posibilidad de observar un fenómeno extraño, no tienen ningún problema en reconocerlo. ¿Por qué? Porque aquí no es que se haga con simpleza ni se tome a la ligera, sino que simplemente se comienza de la base de que estamos frente a un fenómeno que no es identificado,
no sé, hoy día nadie se coloca la camiseta con ninguna de las hipótesis que existen, pero simplemente se confirma de que es real. Y eso es súper importante. Por eso en ese sentido, para mí fue sumamente, no quiero decir fácil, pero no tuve problema en ese aspecto y tenía prácticamente la carretera pavimentada para poder iniciar una investigación que en realidad ya estaba hace muchos años ya en curso. Claro. Rodrigo, perdón, Cristian, quería hacer una pregunta justo porque salió la foto ahí de Danilo Catalán. Eh, bueno, tú eres parte del ejército y, bueno, has escrito un libro que es bastante polémico y singular que se llama Los extraterrestres han muerto. Sí, Que habla un poco de estos temas, pero también juega un poco con la incredulidad, en general, sobre la poca consistencia en general del tema a nivel global. Pero a mí me gustaría preguntarte lo siguiente. Resulta que yo una vez me acuerdo haberme topado con Danilo Catalán en algún lugar y el tipo me puso una cara de perro cuando le pregunté sobre su caso. No quiso hablar y me dijo, no, haciendo que él ya había hablado por TVN a todo Chile, cuando uno le quiso preguntar, se hizo el ofendido. Entonces, yo sé que pertenece a otra rama, ¿ah? Pero mi pregunta es si desde esa época esa actitud ha mejorado, digamos, a nivel de las Fuerzas Armadas, porque no sé, bueno, tú sabes que en España se hizo una desclasificación de información de parte del Ejército del Aire. Lo mismo ha ocurrido en Ecuador, en Perú, en Uruguay. Nosotros en un evento que tuvimos acá a un expiloto de la Fuerza Aérea y él nos mencionó que se liberó información. Acá en Chile, por tu visión como militar, ¿crees que algún día eso ocurrirá? Porque yo personalmente no creo que no exista información, yo creo que debe haber sobre incidentes anómalos. Y esa información a nivel ufológico, si hay gente que le interesa conocerla, ¿tú crees que va a ser conocida a nivel público y no vamos a tener estas actitudes como la que tuvo Danilo Catalán cuando yo le pregunté sobre el tema? perdona, ¿tú en qué año le preguntaste ahí No, yo a le quería Danilo preguntar Catalán? sobre sobre su caso, sobre el incidente, si había tenido algún otro tipo de experiencia, pero el tipo No, pero no ¿en me qué año quiso fue hablar eso? nada. ¿Ah? En qué año fue Eso ese tiene que haber falleciente? sido como el año 99, 90 Ya, sí, 98, 99. ya. Posterior, creo que fue, sí, pues, posterior a lo que fue el programa Omni TV. Sí, mira, yo no quiero aquí ser el abogado del diablo, ni tampoco voy a defender la actitud, quizás, pucha, puede haber tenido un mal día, no sé. Pero el problema es que para el caso de Danilo Catalán, tú sabes que ese incidente, que la fecha exacta, porque hay una ambigüedad, porque algunos dicen que fue el 77, otros que fue el 78, la fecha exacta lo publicó Luis Altamirano en Historia de la Ufología en Chile, porque la prensa ya había dado a conocer ese caso, que fue Claro. específicamente el 24 de mayo del 79. Y él lo Ok. sacó de la prensa local, de distintos. Entonces, este librito es clave porque ahí aparece la fecha exacta de ese caso, porque aunque tú no lo creas, ni los protagonistas se acuerdan. Los protagonistas se acuerdan de la fecha exacta. Pero Rodrigo, sí, independiente de eso, Rodrigo, hay muchos amigos que están viendo el programa y que quizás no saben muy bien qué fue lo que pasó con este caso. Que ahí hay lo una resumo al recreación. tiro. Sí. Ya. Yo creo que el problema de Danilo Catalán es que desde que salió en la prensa esto, el mismo 79 en adelante, y después se dio a conocer en los años siguientes, lo único que le preguntan es de eso, porque yo creo que fue uno de los primeros en dar a conocer abiertamente esta situación, y lógicamente toda la gente va, o sea, si alguien se le acerca es por eso. Entonces, yo no es que lo defienda, pero me imagino que ese día yo dije que le he preguntado a dos personas más lo mismo. Pucha, quizá yo creo que por ahí va la cosa, porque él después trabajó en una línea aérea o trabaja en una línea aérea y lógicamente toda la gente que trabajaba en su tripulación, lo primero que le preguntaba antes de salvarlo era, oiga, ¿cómo era el ovni? Entonces lógicamente que tiene que tener un grado porque Entonces, alguien que no le apasiona este tema. por lo mismo, Rodrigo, si yo me hubiese pasado una situación parecida, definitivamente no optaría a esa posición. O sea,
Pero es que a ti te gusta Me el tema parece igual que a curioso. mí, O igual sea, que a Cristian. si tú eres ¿No le conocido interesa? por algo, sabes que te van a preguntar de eso. O sea, Claro, por supuesto, por no supuesto. sé. No sé, Bueno, es quizás como que yo no te preguntara a ti sobre tu libro o sobre el caso que viviste. sí, pero es que a mí me interesa el tema, estamos metidos en el medio, quizá él, yo creo que no está ni ahí con esto, es como que Sí, un ateo se le sí, lo vengan a puede penar. ser, Po. puede ser. Entonces, mira, Pero cuéntanos lo que para pasó. contestarle a Cristian, claro, esto ocurre efectivamente el 24 de mayo de 1979, y él, junto con otra aeronave, un F-5, estaban en un proceso de instrucción de combate, aire-aire. Y en esos momentos, cuando ya estaban sobre los 37.000 pies, estamos hablando más o menos como 11.000 metros, entre 11.000 metros aprox, volando a Mach 1, hay que entender que Mach es la velocidad del sonido calibrada por ciertos parámetros como por ejemplo temperatura estándar, es decir, alrededor de 1.235 kilómetros por hora. Y ellos reciben la notificación de que sobre el sector donde estaban volando había un objeto anormal. Bueno, ellos ascienden y van, mientras van en la vertical, su techo de servicio de ese avión son entre los 50 y 51.000 pies, es decir, 15 kilómetros más o menos, y eso seguía estando ahí y brillaba de una forma, o sea, no brillaba, sino que era muy extraño porque era una nube, o sea, era un triángulo nebuloso negro que en algunos momentos generaba ciertos movimientos y que le lograron ver como dos alerones en la cola. De hecho, la distancia más próxima que estuvieron de este objeto fue más o menos 5 millas náuticas, que son alrededor de 8 kilómetros. Bueno, en un principio, ellos cuando ya bajaron, porque no pudieron seguir montando para observar esto, analizaron que podía tratarse de una aeronave furtiva, una tecnología furtiva, como en este caso puede ser un avión, un famoso, un SR-71, que es el famoso Blackbeard, que es un avión supersónico que de hecho alcanza hasta 3 Mach, o sea, 3 veces la velocidad del sonido. Todo, dado el contexto histórico de la época, en plena Guerra Fría entre el año 1964 y 1968. Pues bien, el Blackbeard, para poder hacer un viraje de 90 grados, debería haber ocupado por lo menos unas 20 millas náuticas, que es lo que explicaba Catalán. En cambio, este triángulo negro en un momento determinado hizo un viraje de 90 grados sin necesidad de avanzar. Es decir, estaba detenido, avanzó hacia el norte, posteriormente hizo el viraje, y eso en realidad, más encima de una velocidad que era superior 4 o 5 veces la velocidad del sonido, o sea, entre 5.000 y 6.000 kilómetros por hora. Entonces, no había ninguna aeronave en esos momentos que pudiera realizar esas maniobras y esas velocidades. Entonces, ese fue quizás la espectacularidad de este caso, que además estaba en pantalla de radar, por lo tanto, el objeto tenía una consistencia sólida. Entonces, yo voy al tema y retomando lo que me decía o preguntaba Jaime, claro, yo en el libro Los extraterrestres muertos hago una dura crítica a lo que significa la ufología como estudio pseudocientífico y en general a las hipótesis que se han planteado, incluso algunas casi entrando en el absurdo, en el ridículo. Pero por otro lado, tampoco podemos ser tan cerrados ni tan negacionistas, porque también hay gente que niega esto, de decir, oye, pero esa cuestión de ahí tenía movimientos muy extraños, era de un tamaño no normal, hacía desplazamientos y desarrollaba velocidades no convencionales, y además se veía detrás una tecnología. Bueno, ¿qué es lo que es eso? Es la pregunta. ¿Quién creó eso? Porque hasta el día de hoy, a pesar de todas las tecnologías que podemos ver incluso hoy día, no existe algo más o menos parecido. Entonces, ahí viene el tema. ¿Quién construyó eso? ¿Efectivamente hay manufactura atrás? ¿Es humano o no es humano? Si va un humano ahí adentro, debería haber quedado como estampilla entonces, o tiene otras propiedades. Bueno, y eso permite entrar en un campo que es súper delicado, que es el campo de la especulación. Yo he sido crítico toda mi vida, o todo el tiempo que llevo metido en este tema, de la especulación ufológica, porque ha abusado de precisamente, al no tener respuestas para incógnitas tan complejas, simplemente se quedan con la respuesta fácil para la pregunta difícil. Aquí el tema es que esto nos deja una ventana para poder seguir investigando o investigar en mayor profundidad y por supuesto abrirse la posibilidad de, si quiere que venga a decir que en realidad eso
es algo, bueno, no es convencional, pero dejémoslo pasar. No, pues sí, esos son los casos, que por suerte serán 20 a nivel global, o 30, que nos dejan todavía la posibilidad de, por ejemplo, no descartar la hipótesis extraterrestre. Pero no los extraterrestres que la ciencia ficción y que la ufología ha ido desarrollando a partir de 1926 con la creación de la revista Amazing, y por supuesto con el primer contactado, que sería George Adamski en 1952. No, estoy hablando de otro tipo de cosas. Y eso es lo importante, y eso es lo que en realidad nos tiene que, más que hacer pensar, ojalá seguir profundizando en las investigaciones, porque ahí es donde estamos al debe, desde la perspectiva netamente de la ufología. Sí, lo que pasa, Rodrigo, es que ahí tú haces una mezcla automática. Yo nunca he mezclado, de hecho yo no creo en el contactismo, y no creo en todos esos fenómenos, me cuesta creerlo, digamos. Entonces, yo no, pero eso yo no lo mezclo con, por ejemplo, con el caso de Danilo Catalán, no lo mezclo con el caso de, no sé, pues, de otros pilotos que han tenido algún tipo de experiencia relacionada. Creo que van por un carril distinto. Eh, y esos son los casos interesantes de investigar, porque al final, como alguien dice por ahí, los radares no mienten, los radares no toman whisky. No. Entonces, esa es la información interesante de investigar, Entonces, pero tú no también eres es un radar. interesante. No soy un ufólogo. ¿Cómo? Los Tú no radares eres no un son radar. ufólogos. Sí, entonces es interesante saber qué pasa con esa información, porque yo siempre he hablado contigo, pero yo soy como tú en ese aspecto. Yo sigo sosteniendo que hay una información detrás y que lamentablemente, no sé si es por las políticas de gobierno, me refiero al gobierno en general. No hay una política, por ejemplo, como la hay en Estados Unidos, que cada cierta cantidad de años se van abriendo documentación secreta respecto a distintos temas. Pero acá eso no ha ocurrido, no he visto tampoco que haya una petición de parte de la gente interesada en estos temas, pero sí sería interesante conocerlo, como ha ocurrido en otras partes. No sé qué piensas tú. Es que vuelvo a insistir, no es que aquí, a ver, partamos al revés. El tema que el mismo piloto cuente su relato de tal forma y de una manera completamente transparente, de tal forma que se demuestre de que él hizo los respectivos informes y cosas, lo que corresponde, y no tenga ningún inconveniente en reconocer que no tiene cómo explicar lo que vio y lo que fueron testigos, eran 4 personas las que iban volando. Es obvio que te dice que aquí en Chile ese secretismo o esos archivos no están. Quizás están en otras partes. Quizás, por ejemplo, y ahí recojo el guante lo que tú dices, lo que pasó, por ejemplo, en la isla Roberts en 1956, cuando entregaron las fotografías por parte de los 2 investigadores más ¿no es cierto?, el técnico y el marino, entregaron la fotografía y esas fotografías se perdieron porque se mandaron a Estados Unidos. Bueno, ahí te creo que hubo un tema de encubrimiento. ¿Por qué? Porque no querían que se supiera de qué se trataba, o si estaban muy próximas o fotos muy bien, de muy buena calidad, obviamente que ya sacan de este halo de misterio este fenómeno y se reconoce claramente que hay algo detrás que es tecnológico, inteligente y que prácticamente no podría ser de acá. Pero el hecho de reconocerlo vulnera tantas cosas desde la perspectiva religiosa, sociocultural, psicológica, que en realidad yo creo que mejor dejémoslo ir según los gringos. Pero aquí en Chile, si tú reconoces eso, créeme que no pasaría absolutamente nada, porque la propia idiosincrasia chilena se ha formado y se ha criado con esta idea. Es decir, hoy día no hay ninguna encuesta a nivel nacional que te diga, ¿usted cree en los ovnis? Sí, no. ¿Usted cree que son extraterrestres? Sí, no existe eso. Sería bueno que, por ejemplo, alguna institución o alguna ONG o alguna empresa, industria, Sí, la hiciera y comenzáramos a hablar desde ahí en adelante. perdona, es que, disculpa que me cierre un poquito, Cristian, es que lo que pasa, No puede ser. a lo que yo voy, Rodrigo, es que, por ejemplo, sería súper interesante, tanto a nivel de lo que es la investigación periodística y el reporte periodístico que hay de los casos, para que no ocurrieran, por ejemplo, lo que tú mencionaste en un comienzo, que siempre, y eso siempre pasa en todo orden de cosas, en política, en personajes, cuando hasta hacen bibliografía se equivocan en la fecha de nacimiento. Eso siempre pasa.
Pero, por ejemplo, sería bonito que eso no pasara y que los casos fueran, no sé, pues, el caso puntual, aunque es un dato anecdótico, el que se equivocaron en la fecha, puede que un periodista haya buscado mal. Pero en general sería interesante, por ejemplo, en vez de ver ese caso de Danilo Catalán, publicado en un diario con un pequeño extracto, ¿por qué no ver publicado ese mismo caso en una investigación completa, con la documentación oficial, que se muestre a nivel de la prensa, o si alguien quiere escribir un libro, porque ahí tú tendrías una contundencia en el caso. Mostrar los documentos, mostrar el incidente, contar la historia, y no caeríamos en eso, en que se cuenta la historia por trascendidos periodísticos que obviamente van a ir rescatando la información de distintos lados, y cada lado tiene una información distinta porque como no se puede acceder oficialmente, caen en errores de fecha, de hora, y finalmente de globalización del caso, Sí. porque el caso como tal es un objeto bastante extraño, y que ahí hay también otra cosa encerrada, que puede ser un objeto elaborado en otro país, y que eso haya sido una invasión del territorio chileno, y eso jamás se tomó en cuenta, digamos. Entonces hay muchas aristas. Eso pega al ufólogo, po. Si esa es la pega del ufólogo. No, esa tarea es por parte de la prensa, pero también sería importante que esos casos se dieran a conocer oficialmente, porque debe haber alguna información guardada. No digo que sean casos secretos, pero me refiero cuando yo quiero acceder a un caso que ocurrió tal fecha, pucha, voy a una información bibliográfica y recupero esa información y hago una elaboración del incidente más detallada para no caer en esos detalles. Si no estoy hablando que haya un encubrimiento, estoy hablando de que haya una liberación de información de todos los casos que se han comentado, digamos. Eso sería interesante tener. Sí, pero quisiera acotar ahí que esa, un poco retomando lo que decía Rodrigo, yo creo que esa es la labor ufológica. Acá en Chile no tenemos ufólogos, a excepción de lo que fue Luis Altamirano, que hacían recopilaciones a documentos, fuentes, etcétera, ¿no? Yo creo que eso debería quizá haber gente más especializada que le interese ir directamente a la parte, no sé, archivo de la Fuerza Aérea, etcétera, y poder contrastar los datos. Por ejemplo, estoy viendo acá las fotos de Hernán Gabrieli, estamos hablando del caso de Danilo Catalán. Resulta que Gabriel le dice que estaba con Catalán. Se refieren al mismo caso, pero describen dos cosas completamente distintas. Esa situación todavía no... Son dos casos distintos. Son dos casos no, distintos. Gabriel, pero si Danilo Catalán dice haber tenido dos experiencias. Sí, y Hernán Gabriel, una con el objeto que acabamos de describir, este objeto como alargado, como medio triangular, y el otro con una esfera que nunca llegó a tope. Sí. Y Gabrieli habla de una especie de cilindro. Sí. Y cuando Gabrieli habla, dice que iba con Danilo Catalán. Sí, Danilo Catalán nunca menciona un cilindro. Mira, les voy a compartir aquí el video, la entrevista a Gabrieli, que dura como 7 minutos, para que él cuenta lo que pasó ese día. Escuchémoslo ahí para que me avisan si se escucha bien. Está un poquito mala porque está grabada en cassette. No vale. Con harta bulla, pero... Sí, y le va a molestar el número del puro. Esta era la nave de Gabrieli. Claro. ¿Se escucha? ¿La reconstitución? No. No. Es telepatía. No estoy escuchando audio, Cristian. Ya, voy a repetirlo. Dame un segundo. Deben un segundo porque... Ahí está. ¿Viste que trabaja para el encubrimiento, Cristian? No, es que lo que pasa es que tenía que hacer algo que era muy importante y que no lo hice, pero que ahora sí irán a escucharlo. Deberíamos. Debería. No escucho nada. Ahí viene. La cumbia no se escucha. Se ve bien. Me gustaría preguntarle por esa experiencia que usted tuvo en la década de los 70, no tenemos clara la fecha, pero más o menos, ¿qué es lo que recuerda de esa experiencia? Mira, han pasado más de 20 y tantos años. Yo era capitán de haber sido
Y era una misión con 2 aviones duales, F-5, tipo mediodía. Y iba con el capitán catalán, luego éramos instructores de vuelo, y a Fernando Gómez, que es un técnico electrónico que está retirado también, y otro alumno que no me acuerdo quién era. Pero de repente el F-5 tiene radar, y en el radar apareció una línea de lado a lado, una línea grande, es decir, una traza que ocupaba toda la parte de abajo de la pantalla. Ahora, para que se haga una idea, una traza de un buque, de un crucero, se ve aproximadamente de 1 centímetro en la pantalla del radar. Y esta era una línea de lado a lado, entonces yo asumí que el radar había fallado. Y se lo comuniqué a mi número, que era Danilo. Y a él también le apareció, también le falló el radar, entre comillas. Y en eso llamamos, porque estábamos trabajando en interceptación aérea. Y en eso le comunico esto al radar de tierra de Antofagasta, y a él también le apareció la raya. Entonces también asumió como que había fallado, también le apareció una traza de lado a lado. Y estábamos en estos menesteres cuando de repente miramos hacia el oeste. Nosotros íbamos volando de norte a sur, a la altura de Mejillones, por ahí, y Chilla, no me acuerdo bien. Y miramos hacia el oeste y vimos una no lo puedo explicar, ¿ah? Es una cuestión como un plátano así, cubierto de humo, en forma de un cigarro medio mal hecho, un cigarro deforme, ¿ah? Cubierto de humo. Se veía grande, y debe haber estado unas 15 millas, 20 millas, y se movía en la misma dirección que nosotros. Nosotros íbamos hacia el sur, con los dos F-5, y esto se movía en la misma dirección de nosotros. Nosotros no llevábamos misiles, no llevábamos cañones, no llevábamos ni una cosa. Y por supuesto que el susto fue más o menos grandote. O sea, se veía una cuestión grande, rodeada de humo, ¿ah? Rodeada de como un vapor, así como que emanaba un vapor. Todo este cuanto debe haber durado unos 5 minutos. Y como le digo, se movía a la misma velocidad nuestra. Y nosotros nos acercamos hacia el objeto este, el ovni, y el ovni no se movía, es decir, no se alejaban ni se acercaban, pero seguía navegando paralelo a nosotros. Es bastante impresionante, porque realmente se ve que es algo extraño, se veía que era algo sólido escondido dentro de ese humo, cuando de repente el objeto este desaparece hacia la isla abajo, o sea, de frente hacia el oeste, pero a una velocidad impresionante. Y el cielo se despejó y las rayas en el radar desaparecieron. O sea, había un aparato físicamente volando. O sea, no es cuento, se lo digo yo, ¿no? Es la única experiencia que he tenido yo con OVNI. ¿Qué fue lo que comentaron ustedes después de esta experiencia? Bueno, colocando las trazas, cierto mando de trazas, eran como, deben haber sido unos 10 portaaviones americanos en línea, el largo, unos 10 o 15 portaaviones, así, alineados uno detrás del otro. Ese debe haber sido el tamaño del objeto, o sea, una nave, pero realmente de proporción impresionante. Y uno no la podía apreciar a 15 millas. Es decir, para que usted se haga de cuenta, otro avión de combate a 7 millas se ve como una caquita mosca. Es el porte, y eso es lo que tiene que buscar uno en combate. Esta cuestión, y se ve un puntito, se ve una rayita chiquitita en el radar. Esta es una raya, realmente una traza que nosotros subimos colocar del tamaño de un crucero. Y deben haber sido unos 15 cruceros de largo. No sé qué ancho sería, pero se veía que estábamos a la misma altura. Estábamos a cuál altura volando. Y como le digo, de repente, de ir rumbo 180 hacia el sur, la cuestión esta se desplazó sin mostrar ninguna inclinación, ninguna cuestión, digo, se desplazó horizontalmente hacia el oeste.
y desapareció, pero en 2 segundos. Es decir, una velocidad súper hipersónica, no tengo idea que... O sea, ninguna aeronave que pueda... No hay ninguna aeronave que pueda realizar ese desplazamiento. Ante enfrentarse a algo desconocido, si ustedes hubiesen ido armados, habrían tomado a lo mejor la iniciativa de... Yo creo que me habría acercado un poco más, nos habríamos acercado un poco más, porque yo ya con Danilo, del cual soy muy amigo, nos conocemos de toda una vida, volamos 16 años juntos, y comentábamos este asunto después de que hubiera tenido un par de cañones, un par de misiles, pero íbamos en misión de instrucción, o sea, todo nuestro vuelo era filmado y grabado para hacer el debriefing después en tierra. O sea, no se vuela con armamento y no se vuela con misiones de instrucción. Pero si hubiera tenido, no sé, un par de balitas, algún misilito, aunque sea, sabía realmente que con esa cuestión no íbamos a tener no íbamos a hacer nada ofensivo, pero tener algo de protección, algo, y realmente era no atemorizador, pero causaba reverencia el objeto, era inmenso, realmente inmenso. Oye, ahí está este testimonio, esta entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Hernán Gabrieli. Y bueno, y aquí hay una foto bien interesante. Aquí están los dos pilotos de los que hablamos recién, están juntos. Y bueno, no sé qué te parece, no sé si había escuchado yo sé que el relato quizás lo pueden haber leído, pero le contaba yo a Roy antes que comenzáramos el programa que anoche, buscando en los archivos, encontré la grabación de la entrevista y quise compartirla hoy acá. No sé, Rodrigo, si tú hayas escuchado a Gabriel y contar la experiencia de él. ¿A cuál Rodrigo? Rodrigo Bravo. No se puede preguntar, en este país no se puede preguntar eso, pero es para mí. Mira, yo la verdad que no la había escuchado, o no había escuchado esta que tú, esta la hiciste tú, ¿no es cierto, Cristian? Sí. Entonces, no la había escuchado, pero sí había visto otra donde también señalaba lo que bien dice acá mi amigo Rodrigo, mi tocayo, y claro, ambos dan a conocer o relatan observaciones diferentes. Yo no sé si será por los años, que se va como quizás desvirtuando un poco la forma del objeto, no se pusieron de acuerdo en el relato, no sé, pero claro, Catalán habla de un triángulo con Sí, dos claro. alerones en la cola. Gabriel bien dice claramente que esto es algo alargado, claro, y el tamaño también. Catalán nunca menciona así como una comparación del tamaño, que sí lo hace el general Gabrieli y dice que son como 15 cruceros. O sea, uno se puede imaginar la dimensión de esa cuestión. Claro. Rodrigo, una consulta respecto a alguien que es ignorante en ese aspecto. Cuando el piloto menciona, por ejemplo, lo que está hablando de una traza enorme, ¿eso lo está viendo él en el radar del avión y lo tiene que estar viendo en tierra también lo mismo? No, porque son distintas calibraciones, pero lógicamente el radar del avión, que es un radar primario, va a tratar de observar todo lo que tiene en su campo de acuerdo a lo que está calibrado, tal cual como él señala. Un avión de combate se ve como un punto, una traza mínima, chiquitita. Si esto se ve ya una cuestión que prácticamente en la mitad de la pantalla, o un cuarto de la pantalla, el tamaño de esa cuestión depende de la distancia, porque el radar se calibra por millas náuticas, puede ser a 10, 20, 50, 200 millas. Entonces, imagínate, está calibrado a 50 millas náuticas y se ve el porte de, como él señalaba, que hizo la comparación. No sé si será exactamente 15 cruceros, pero hagan más o menos una dimensión de cuánto mide un crucero, 150 metros, o sea, estamos hablando de una cuestión que mide kilómetros. Eso ¿Pero es eso algo puede completamente ser normal. descalibración del radar? Es que quedaría descalibrado en tierra igual, o quedaría descalibrado en otro, o sea, uno se da cuenta cuando un radar está descalibrado, porque hace trazas falsas o se bloquea. En este caso, él observó, mientras iba no sé si en observación, porque no tenían armamento, no iban como Santa María a cazar este objeto, sino que simplemente lo iban a observar más cerca,
y cuando después dejan de observar este objeto ya no está en el radar. No sé si se escucha bien porque mi conexión está inestable. ¿Se No, te alcanzó a escuchar escuchamos la última perfecto. parte? Vaya. Entonces, ahí yo digo, claro, si el radar hubiera tenido falla, lo primero que ellos dicen, oye, tenemos un problema en el radar. Vimos algo raro, pero el radar falló. Entonces ahí entramos a la fase 2, que significa que esto también tuvo perturbación electromagnética. No es el caso. ¿Cachai? Una pregunta, Rodrigo, para ¿Mm? Rodrigo Bravo. Te estamos bombardeando con preguntas, pero era lógico. Eh, hace un tiempo hemos tenido todo acceso a través de Internet a ver material que se ha grabado dentro de aviones, me parece que son de la, de la naval norteamericana. Creo que son unos F-18, si no Del me equivoco. famoso el ATIP. Nimitz. O sea, Ese no, material, los tres videos, el Nimitz, el Gimba y el Go Fast. claro, ese tipo de videos que son grabaciones, imagino, de cámaras a bordo, eh, a mí me da la impresión de que ese tipo de registros son bastante contundentes en el sentido de lo que tú estabas conversando hace un momento atrás, que existe un fenómeno, no lo hemos calificado de origen X, ¿no es cierto? Pero de que existe un equipamiento, vehículo, lo que sea, drones o algo que se está desplazando con ciertas características. ¿Qué opinas tú sobre esos registros, en particular los que nos llegaron a través de esas aeronaves? Eh, ¿Te Esos dan a son, ti testimonio de que realmente existe un fenómeno físico detrás? O sea, estamos hablando de vehículos. o sea, de hecho, ya con el solo testimonio que vimos recién, está claro que existe un fenómeno físico. Eso yo Mm, creo que no hay duda al respecto. Si aquí lo que está siempre en cuestionamiento es el tema del origen. Que podemos sí. suponerlo, pero en realidad, como no se puede demostrar, siempre está como yo siempre digo en la punta de la cornisa. O sea, estamos ahí como que ya, si alguien se tira un piscinazo, dejando en claro que esta es la hipótesis extraterrestre y esta es la comprobación extraterrestre, no tiene agua la piscina. Lo que En el pasa es que caso de los videos que tú siempre... señalas, Mm. ¿Mm? Disculpa, Dime, lo que pasa es que siempre en los casos anteriores se cuentan, se comentan, pero uno no tiene la oportunidad de ver un registro de video específico. Por ejemplo, en el caso de estos de videos que hemos visto, hay un registro de video específico, entonces uno podría decir, los ovnis, siguiendo literalmente la definición de la sigla, ¿no es cierto? Objetos voladores no identificados son realmente existentes, claro, es un fenómeno real, sí, independientemente de su pero aquí al naturaleza. revés, po. ¿Mm? Aquí al Claro. revés, porque por ejemplo el caso Nimitz, que es del 2004, el video es de mala calidad porque la cámara era bastante precaria, a diferencia del caso Gimbal, perdón, del registro Gimbal o GoFast, que son del mismo 21 de enero del 2015. Ahí hay una mejor calidad, pero también hay ciertos detalles que los que saben un poco acerca del funcionamiento de las cámaras FLIR se ¿Mm? dan cuenta de que, por ejemplo, en el caso del GoFast, efectivamente iba algo desplazándose sobre el agua, pero si tú ves en la grabación la variación de los grados, es porque también el otro avión iba en sentido contrario y avanzaba muy rápido, por lo tanto eso podía haber sido cualquier cosa, desde un globo hasta un ave mal calibrada o mal enfocada, a diferencia del gimbal, que es un poco más difuso, y ahí donde uno dice, bueno, esto es algo raro. Pero la diferencia con los casos chilenos que vimos del 79, y después que también otro que habló catalán que tuvo el 88, ahí está el testimonio en primera persona del piloto. En estos tres Mm. casos norteamericanos tenemos los registros, todo el mundo especulando respecto al tema, pero yo no he escuchado a ningún piloto hablar de eso, o de los que registraron esto. Claro. Y eso es lo que hoy día hace falta, y ojalá que esta nueva organización que se creó para investigar ese tipo de casos u otros, ya que la TIP no dio resultados, porque el Advanced Aerospace Threat Identification Program, que el famoso TIP, duró ¿cuánto? Del 2007 al 2012. O sea, más 2012. encima, estos registros estaban fuera de la época que estaba la TIP, porque este es del 2004 y el otro del 2015. Ojalá que lo que se organizó ahora de verdad analice esto. Ya tenemos los testimonios, o sea, los videos, y quizás cuántos más hay. Bueno, pero ahora falta que hablen los testigos, si eso es lo más importante. Pero en Estados Unidos algo sucede que la gente no habla de esto hasta que se retira. Y esa es la diferencia que vemos. Pero ojo que en los documentales que se mostraron hablaron los pilotos, ¿ah? Pero los Están mismos que retirados. registraron Los que están registraron, retirados. sí, se hablaron. Están Sí. retirados.
Sí, hablaron, incluso hablaron hasta los operadores de radar que estaban ese día. Hay un Pero informe, ¿en qué programa? ¿En el de cuál? En uno de los ¿Del que de no hizo identificados. Elizondo o otro? En uno varios, que como lo editan, puede ser un testimonio que lo repiten en varios programas, digamos. Pero yo vi a los Claro. pilotos hablando, a dos por lo menos, y a uno de los operadores de radar sobre uno de los incidentes, y él efectivamente corroboró que era un objeto bastante extraño, digamos. Y claro, seguramente estaban retirados, pero son gente joven, digamos, no gente de avanzada edad. Oye, Yo por lo menos no lo he visto y me gustaría analizarlo para ver cuál es el testimonio, contrastarlo con las imágenes. Porque claro, yo también hice un análisis muy básico, yo no soy especialista en imágenes ni en radares, por lo que conozco algo, y ahí te vuelvo a insistir, estas diferencias de grados que muestran la velocidad y en el fondo lo que se mueve en gran medida es la cámara más que el objeto. Pero lo que Sí. voy yo es que aquí esa contrastación, esa información, que es lo que señala, por ejemplo, Rodrigo Fuenzalía, se pega a los ufólogos. ¿Sí? Si el problema acá en Chile está en que no están haciendo la pega. Ahora, razones hay de sobra. La ufología es una pseudociencia. Todos los que se dedican a esto lo hacen de manera completamente con su tiempo, con su plata de su bolsillo, porque esto no permite vivir. O sea, alguien que se dedica a la ufología tendría que sacarse el loto porque en No realidad tiene que tenemos trabajar en otra leyes cosa. sociales, no tenemos ISAPRE, FP, Claro, nada. y O poco sea, tiempo libre, el poco tiempo libre que le queda. el lucro. Han habido intentos de pedir documentación y lo único que se ha obtenido han sido respuestas oficiales no sé, pues, de las personas que están a cargo de responder las cartas de la moneda. Pero más allá no se ha avanzado, pero de que se ha intentado hacer un petitorio respecto a eso. Ahí hay que rescatar una acción que tuvo Cristian con Carabineros que fue bastante interesante y le respondieron también con Y una carta que envió también Jorge información Ambrose, del yo caso, recuerdo. ¿no? No, sí. yo sé ¿Cómo? que Cristian fue al Congreso, a la Comisión de Defensa, junto Claro. también con Gustavo Rodríguez, y ellos expusieron, pero y bueno, yo me alegro mucho que se haya logrado ese gran paso, pero ¿cuál fue el resultado de esa cuestión? Exacto. Fue que se dieron a conocer Es antecedentes que ahí no hubo una interesantes. petición tampoco detrás. No hubo una petición detrás. Sí, No lo que se pasa llegó. lo que pasa que ahí en ese caso lo que nos pidieron fue exponer una serie de sucesos que habían ocurrido en Chile, porque los diputados lo que querían en el fondo era saber si el fenómeno OVNI representaba un peligro para la aeronavegación. Y lo que nos pidieron fue presentar los casos, y eso fue todo, pero en realidad no hubo una ¿Para qué querían saber, petición Cristian? concreta. Ellos querían, porque el fenómeno en esos años, y en Estaban ese año en ocurriendo. particular cuando nosotros fuimos, estaba muy de moda. Habían habido varios casos, Sí. incluso días antes de que fuéramos al Congreso, había ocurrido un caso de un LAN que iba con un club, Claro. con Wander, Santiago Wander, el árbitro Selman, y tuvieron una experiencia donde tuvieron que hacer una acción evasiva. Bueno, a raíz de eso los diputados estaban con la idea, además que estaba la diputada Lili Pérez, que era muy entusiasta también del tema, y que ella también quería que el tema se planteara en esa comisión. Quiero seguir porque tenemos harto material. Está este otro caso que yo sé que yo quería preguntarle a Rodrigo Bravo si este caso a ti te parece como uno de los, este caso me refiero al caso de La Joya, de este caso, yo no Santa sé si María. es, Santa María. sí, o es con Santa María Huerta, no sé si este caso para ti es uno de los que tiene un mayor cantidad de testigos. Yo sé que tú tienes una opinión con respecto a eso, Rodrigo Bravo. Sí, No sé. sí, para mí es un caso muy bien documentado. Y a mí me da risa porque hay un grupo tengo que decirlo, de ufólogos, eh, más bien ligados al escepticismo, que han tratado de votar este caso eh, casi desesperadamente, porque en realidad aquí Santa María es, yo creo que el único piloto en el mundo que le ha disparado a un fenómeno anómalo, sí, el punto S. Entonces, lógicamente... ¿Mm? No te iba a decir si quieres que escuchemos el relato Bueno, claro, para de que tu la era, gente también vaya como...
tuve la posibilidad de entrevistarlo en la FIDAE. Él estuvo en la FIDAE, lo trajo el Comité de Estudios de Fenómenos Anómalos y lo invitaron y tuve la oportunidad de tomarlo un par de minutos antes de que hablara. Así que aquí hice un resumen. Muy simpático, Oscar. Sí, Buena tela. muy, muy simpático. Escuchemos. Sobre esta experiencia, ¿qué recuerda usted de ese día que se van a cumplir del año 80, esto, ¿cierto? El 11 de abril de 1980. Correcto. ¿Qué recuerda de ese día? Bueno, fue una mañana tranquila que cuando recibo la orden de que salga con un avión Sukhoi que yo piloteaba para derribar un globo que sin autorización de vuelo estaba acercándose hacia la base. Salí del escuadrón aéreo a observar el globo y efectivamente se veía a la distancia de unos 6 kilómetros un globo a baja altura, a poca velocidad, pero se veía eso y un avión contra un globo es demasiado, pero bueno, la orden es destruirla, vamos, ¿no? Subí al avión, despegué, hice toda la puntería necesaria para derribarlo y no lancé un par de tiros, sino lancé una ráfaga larga de 64 obuses de 30 milímetros. Un obús de 30 milímetros es el tamaño de una botella de bebida, de una gaseosa. Y esperaba que ese globo se explote, reviente y no pasó nada. En el tiempo en que debió recibir el impacto de los obuses, empezó un ascenso y alta velocidad en alejamiento. Yo dije, ¿qué pasó? No ha explotado, pero si es un globo, algún tipo de hueco le he hecho y está por la fuga de aire está escapando, pero a muy alta velocidad. Yo estaba en descenso, también a buena velocidad. Lo que hice fue conectar la postcombustión para incrementar mi velocidad y perseguirlo. O sea, acá tengo que cumplir la orden de destruirlo y tengo que buscar cómo hacerlo. Durante el alejamiento en ascenso y hacia el norte de la base de La Joya de Arequipa, comencé 950 kilómetros por hora y no podía alcanzarlo. Digo, oye, un globo no puede ir tanto, pero había que seguir avanzando y poco a poco íbamos alejándonos de la base y subiendo 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 metros de altura. No, te hablo en metros lo que Sukhoi marcaba así, ¿no? Hasta que a una distancia de 84 kilómetros de la base y 11.000 metros de altura, el objeto se detuvo en seco. En el espacio se detuvo en seco, yo que lo venía persiguiendo tuve que hacer una maniobra de evasión para no impactar contra él. Y ya cuando lo vi detenido ahí flotando, dije otra vez en esta posición inerte, volví a tomar puntería. Y cuando estaba por llegar a la distancia de tiro de los cañones, el arma que había escogido para disparar, cuando estaba por llegar a la distancia de tiro, el objeto que estaba inerte hacía una aceleración en ascenso súbita y me dejaba sin blanco, salía del cuadrante de la mira de tiro. Entonces, ¿qué pasó? Ascendió, volvió a tomar posición, ahora de abajo hacia arriba y como estaba pero igual, por llegar a la distancia de tiro, otro ascenso súbito, muy rápido que me salía del objeto de la mira de mi avión. Una dije ligeramente de arriba hacia abajo y cuando estaba por llegar a distancia de tiro volví a subir. Y dije, no, este está jugando conmigo, algo hay, ya sé. Voy a subir muy alto, descender en ataque muy vertical y si esto sube ya no se me escapa. Me alejé en aceleración a velocidad supersónica, obtuve 1.6 Mach y al regresar hice el ascenso, sobrepasé el objeto y cuando ya estaba buscando el momento en que iba a hacer el descenso o la carrera de disparo, el objeto que le había dejado muy abajo mío inerte hizo una aceleración rápida y se pegó a mi altura. Como decíamos sacando las cuentas después con otros ingenieros, el objeto de estar detenido obtuvo 1.2 Mach en segundos. Y se emparejó conmigo y se mantenía a la par conmigo, que yo trataba de ponerme encima del objeto para poder dispararle. En la mira hay un punto de puntería, decimos el Piper, donde por la computadora de tiro basta que yo coloque ese punto sobre el objeto y ahí van a ir las armas que yo apunte. Los cohetes, los cañones, los que hayan. Pero ese punto de puntería se me queda debajo del globo este. Entonces yo decía, tengo que seguir subiendo para que la mira calcule y el punto esté dentro del objeto y disparar. Y eso no se daba. Y así nosotros sigo flotando, subiendo, flotando hasta 19.200 metros, como unos 63.000 pies de altura.
Y en ese lapso, ya desde que yo empecé el despegue, el ataque, la persecución, las vueltas, la aceleración, ya teníamos 22 minutos de vuelo. Y yo había estado usando mi avión a máxima potencia y la luz de bajo nivel de combustible se encendió. Dije, wow, ya no tengo cómo atacar, solamente lo suficiente para regresar a aterrizar. Yo que me mantenía como a 1000 metros de distancia para poder tomar posición de tiro y apuntar y disparar, ya no voy a atacar, ahí sí me acerqué hasta 100 metros de separación. Y al observarlo nítidamente vino la sorpresa, ¿no? Oye, esto no es un globo, esto es cualquier cosa, pero no es conocido, ¿no? Tenía toda una cúpula pavonada, ¿no? De color crema, blanco, y eso está sobre una superficie ancha de metal. Como digo, es como poner un foco cortado a la mitad dentro de un cenicero metálico. Y digo, pero ¿qué es, no? Entonces llamé a la base aérea y digo, me regreso por combustible, sugiero que salga otro avión para continuar la maniobra de ataque, ¿no? Me dijeron, ¿a qué altura lo dejaste? Bueno, 60.000 pies, que es bueno, a esa altura no operamos normalmente, no, ya el objeto está lejos de la base, ya no hay riesgo de inteligencia, no va a salir otro avión. No, me dice, ¿y qué pasa con el globo? Que no es un globo, digo, es cualquier cosa menos un globo, no tiene antena, ventana, motores, nada característica de una aeronave. Y que sin embargo había estado haciendo maniobras de aceleración, de detenerse, ¿no? de volar sin nada que lo impulse externo. Así que ya esa sorpresa de saber que no era un objeto conocido, que felizmente no me había atacado a mí, entonces ya me todavía los nervios a la hora que regresé, pero quedamos tranquilos cuando ya estuve en tierra, ¿no? Ahora, ahí estaba esta entrevista, es un poco más larga. Experiencia. Un poquito más larga la experiencia de la entrevista, perdón. Y hay bueno, dice, finaliza esta parte, digamos, diciendo no era un globo, eso que vimos se enfrenta con algo que era totalmente desconocido. Ahora sí, Rodrigo, cuéntanos cuál es tu opinión con respecto a este caso en particular, los detalles que entrega. Yo tuve la suerte de conocer a Oscar Santamaría en Estados Unidos el 2007 en la conferencia de Washington, y la verdad que no, hasta el día de hoy no hay cómo explicar el caso que él tuvo. Es decir, esa experiencia de no tan solo observar esto, acercarse, sino que además dispararle y darse cuenta de que no le pasó absolutamente nada. Y ahí faltó una parte de quizás lo hace más en extenso, pero cuando le hace la primera carga de sus cohetes, hay unos que prácticamente absorben este objeto. Sí. Entonces, eso sí que es extraño, ¿no? Porque por mucho que traten de minimizarlo algunos negacionistas, que ahí donde, vuelvo a insistir con Jaime, que hay gente acá que está obsesionada en hacer lo que se llama los debunker, que es ojalá todo esto echarlo por tierra, y con una obsesión que llega a ser hasta compulsiva. Perdona, Rodrigo, pero en todo el mundo pasa lo mismo. Yo creo que eso hay que dejarlo de lado. O sea, al final lo que a uno le interesa, o sea, yo a mí no, o sea, yo encuentro que pelear con la gente que no cree, no están invitados en este baile. O sea, estamos claros. Aquí no se trata de no creer, porque el fenómeno tiene evidencia. O sea, los radares hablan, los pilotos hablan. No es una cosa de creencia. La gente lo mezcla, pero el fenómeno ovni como tal es un fenómeno contundente. Y eso hay que sacarlo de la parte religiosa, la parte, no sé, es un fenómeno real. O sea, eso yo lo tengo claro. Sí. Bueno, ese es el punto. Y lo demás, los que no creen, tienen que probarlo. O sea, y si no creen, no entiendo cuál es el afán de... No sé si se me entiende, no sé cuál es el afán de echar por tierra un incidente que está reportado como tal. A eso es lo que voy. O sea, sí. Eso es lo interesante, conocer el fenómeno. Mira lo que dice Rodrigo Fuenzalía. Es un tema de tipo psicológico. Es un tema netamente de tipo psicológico, y la prueba más contundente es que los
de búnker están en picada hacia abajo, así, no los escucha absolutamente nadie. Ellos necesitan como reactualizarse constantemente con un sistema de creencias. El tema del búnker es casi lo mismo que el extremo creyente, que finalmente son movidos por una necesidad de estatus, compensar emociones, que es una cuestión, si tú analizáis de búnker por de búnker, son tipos con unos temas psicológicos bien interesantes de poder intentar entenderlo, pero la prueba es que no tienen mayor peso específico en la sociedad y ni siquiera tienen un poder informal, como se llama comúnmente, no, están muy de capa caída, y la prueba es que todas las iniciativas que hay en el mundo a nivel de esclarecer el tema de los ovnis van en esa dirección, intentar esclarecer qué es lo que pasa con algo que ya se da por hecho. Y en relación a lo mismo, Rodrigo, ¿qué tú rescatas de esa conferencia? Te voy a hacer la pregunta del National Press Club, ahí James Fox, que organizó. ¿Qué es lo que tú podías rescatar de ese encuentro? ¿Cómo fue un poco la atmósfera? Porque fue algo también histórico. Fue súper histórico. Yo ahí te agradezco porque en el fondo tú leíste mi contacto de la Leslie King. La Leslie, sí. Y ahí se hizo como el enlace para poder viajar, y ella dio todas las autorizaciones al gobierno de Chile y al ejército. Y yo fui en representación de Chile, entonces fue una responsabilidad muy grande y muy grata, porque Sí. además yo fui a exponer la misma tesis que el día 30 de mayo defendí en el CEFA, donde me entrevistó Cristian. Fui a exponer lo mismo en los casos chilenos, que no dejaron de llamar la atención porque no tenían el nivel de contundencia como por ejemplo el de Santa María, o el del general Jafari de Irán, el caso de 1976 en Teherán, que también es uno, estamos hablando de dos Phantom que quedaron completamente bloqueados en todo su sistema electrónico. Pero sí, esa, no quiero decir como liviandad, pero esa apertura que había en Chile a ellos les llamó mucho la atención. Sobre todo a lo que yo le llamaba la Armada Francesa, porque los franceses fueron con 3 personas. Jean-Claude Ribes, astrónomo de radio, que fue uno de los gestores del informe Cometa en Francia. Claudio Poer, un astrofísico, que en cierto modo fue el que junto a Jacques Vallée y Alan Hynek fueron a la ONU a decir, por favor. Se nos quedó pegado. Por favor, investigue los ovnis. ¿Ah? No, es que te quedaste ahí pegado. Ahí viene. Hablemos, que decía, hablemos, O sea que el viento no le pisen el cable, por favor. No le pisen el cable. Adelante. Ya. Hablemos. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. 3, 2, 1, listo. Sí. No, porque fue con Claudio Poer. Claudio Poer fue con Jacques Vallée y Alan Hynek a la ONU. Y fueron a plantear, por favor, hablemos en serio de ovnis. Hablemos en serio de ovnis. O sea, por favor, conversemos de la perspectiva aeronáutica, científica, pero hablemos de este tema. No lo ridiculicemos, que es lo que los de búnker en algunos casos han hecho. O tratan de hacer y tampoco le ha resultado. Entonces, esta gente que fue, otros pilotos, los mismos que les mencioné, la verdad que se armó un panel que yo diría es de lujo, que ahí quedó demostrado que este es un fenómeno físico y que da lo mismo el origen, y que da lo mismo las características, es algo que hoy día es irrefutable, y eso es lo más importante de todo. Entonces, yo rescato ese tipo de instancias que se dan muy poco. O sea, ¿cuándo se ha hablado científicamente de ovnis? ¿Cuándo? Informes Turrock, acá en Chile, en el workshop que se hizo en FIDAE 2000, pero sí, todavía está en deuda eso. Y eso hay que hacerlo, yo creo que hay que hacerlo ahora ya. Y sobre todo acá en Chile, que existe una cantidad de casos que son muy interesantes, como los que ya vimos, y otros más, para que alguien que de una u otra forma esté en el otro lado de la vereda, no estoy hablando que sea negacionista, que esté del lado de la ciencia, diga, claro, oye, en realidad aquí esto es muy interesante, me gustaría profundizarlo más, que eso es lo que está en deuda. Y por eso es muy importante la labor de los ufólogos, y es lo que yo insisto, deben hacer. Existen 2 tipos de ufólogos. El de campo, el que va, ¿no es cierto?, a las vigilias, el que va a buscar los testimonios, a hablar con los testigos, el que va a ver las huellas, y el de escritorio,
el ñoño, me explico, yo, no, el ñoño, el que está justamente leyendo lo que existe de ufología y ojalá tomando lo que hace el ufólogo de campo, pero esa conexión no existe. Y eso es lo que está en deuda y eso es lo que hay que hacer, porque en algún momento todo eso que se obtiene, que no es menor, hay que teorizarlo, hay que clasificarlo, hay que separarlo, y esa pega es la que no está hecha. Bueno, aquí hay más imágenes de este. Esto fue en. Eso fue en Brasil, en Brasil. Curitiba, en un evento que organizó Rafael Curi, que está ahí a la derecha, con la Fuerza Aérea Brasileña. Ahí, en esa oportunidad, está el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Brasileña, que dio una conferencia basado en el caso de Brasil de 1986, que se llama La Noche de los OVNIs. Qué buena. Yo sé que Rodrigo ha hablado hartas veces de ese caso. Buenísima. Junto con la Operación Prato. Hay un colado al fondo. ¿Cuál? Hurta. James Hurta. Bueno, ahí estoy con Rodrigo Fuenzalía en una actividad que se hizo en la OVNI estación Mapocho. Animatronic y el Universo. Claro, y ahí estamos con Antonio Peña. No, Claro, estamos está con Antonio Peña ahí al medio. Estábamos con nuestro amigo Toñito y yo Sí. pasaba a saludar a Rodrigo porque en este momento estaba yo haciendo la tesis. Y ahí Claro, Rodrigo hizo una charla con Juan Guillermo Prado en una claro. esquina. Bueno, No sé si se Estuvo acuerdan. Lagos también, Humberto Lagos. Humberto Lagos y Juan Guillermo Prado en un mismo panel y yo andaba recopilando datos justamente para la tesis. Sí. estoy haciendo un repaso con varias imágenes que Y Toño Peña, ¿ah? Y Toño Peña. Antonio Peña. acá Y ahí también. estamos con Fabio Serpa, cuando Sí. vino al primer congreso de Maipú que se hizo en 2012. Fue bonito ese evento. En febrero del 2012 hicimos una actividad, o sea, se hizo la actividad en Maipú, la primera se hizo en el Cerro Primo de Rivera, al aire libre, y por la gran cantidad de gente después se hizo en el Teatro Municipal. Y esa oportunidad vino Fabio Serpa, y de ahí nos fuimos a un vituperio, y ahí yo no conocía a Fabio Serpa, y me di cuenta que era una persona realmente simpática, dicharachero, Encantador. buena persona, buena tela, muy Sí. sencillo, Sí. realmente una gran persona. Él tiene el mérito de haber traído a Jack Vallée a Argentina en los 70, o sea, a fines de los 70, comienzos de los 80. Y Vallée siempre en sus libros siempre lo menciona y te tiene un gran afecto. Sí. Ese evento, ¿te acuerdas? Ese Jornada fue de el ufología, 2009. el 2008. A ver, el No, 2007. Cuando no, quedó no, la grande. No, el no, 2007. el 2007 quedó la grande, el 2008 yo expuse sobre la conferencia de Washington, que había ido a mitad del 2007, ¿verdad? y el 2009 ahí tuve el honor de ser galardonado en Exacto, en la la jornada jornada. ufológica Viña del Mar. Sí, ahí Está con Enrique me está Silva. entregando el premio, Grande que Enrique. Enrique un Silva era diploma que tengo la acá. modelo, ¿no? Claro, Enrique Silva era pero ojo que el 2007 había poco presupuesto. fue poco presupuesto. Sí, siempre estábamos con poco presupuesto, pero el 2007 fue de locura. Fue realmente de locura. Y Esa fue esas la son las última jornadas jornada, del Bicentenario. el 2010, claro, cuando se nos cayó el Teatro Municipal. Claro, esa jornada fue muy, muy buena porque en el fondo fue la última, después se cayó el Teatro Municipal, pero ahí si ustedes se fijan en ese panel, están, entre comillas, Todos. faltaron algunos investigadores que no estaban en Santiago, pero en gran medida estaban casi todas las posiciones respecto al tema de los ovnis. Está Jorge Anfrum, está Enrique Sepúlveda, que ya no están con nosotros. No, realmente fue una cuestión de lujo. Guillermo Prado. Juan Guillermo Oye, Prado. Rodrigo, yo me gustaría sacarte un poco el recuerdo porque me acordé, tú hablaste del caso de la conferencia de prensa de Washington. Tú ahí estuviste también con uno de los testigos del caso Bing Waters. Claro, ese caso a mí siempre me llamó la atención, pero yo lo comparo mucho con el caso Valdés, en el sentido de la particularidad de los militares que tuvieron este encuentro. Es muy semejante a lo que vivieron. ¿Qué es lo que voy a rescatar, digamos, de primera persona
haber conversado con los testigos de ese caso? Sí, ahí Buena estoy pregunta. con Raúl Núñez y con Eugenio Amonde, nuestro ufólogo magallánico que falleció hace un par de Don años. Eugenio. ¿Ah? Grande don Eugenio. Un Ahí muy buena persona. esa vez nos fuimos a almorzar a la Piojera. Así el nivel de... No, sí, la Piojera. Bueno, la ufología además, lo otro importante es que genera unos lazos de amistad muy bonitos, Sí, muy bonitos. sí. De verdad, pucha, hay algo que yo lo rescato Wow. mucho. Ya estoy con uno de los precursores de la ufología chilena. Bueno, ahí yo tuve la oportunidad de conocer en persona a Jim Pennington. Y él, la verdad que aparte de ser muy simpático, nosotros hicimos muy buenas migas, porque en realidad a mí igual me gusta bastante un poco el deseo. Y, y junto con un par de personas más que no voy a comentar, salimos un par de noches a unas vueltas para conocer Washington, o yo ya conocía Washington, así que lo llevé a unos lugares muy lindos, y aprovechamos de compartir ya fuera del foco ufológico más personal. Y la experiencia de Pennington es extraordinaria, porque Pennington muy pocas veces comenta de que él pasó las penas del infierno por dejar fotado su puesto donde estaba para ir a tocar eso que estaba ahí. En varias oportunidades también se ha tratado de, más que cuestionar, minimizar ese caso. Minimizar diciendo que era un prototipo soviético, estamos en pleno proceso de Guerra Fría, 1980, una base de la OTAN en Inglaterra, con gente norteamericana, pero dadas las características, dada la perturbación electromagnética, dada la luminosidad, dada la forma del objeto, dada la radiación que quedó, que también es súper importante, porque ahí hay un tema que en el libro que escribieron junto con Nick Pope, dejan establecido de que hay varios testigos de eso, que posterior a ese caso fueron presentando problemas sobre todo de cáncer porque el nivel radioactivo fue muy alto. Entonces la verdad que ahí hay un tema que también se ocultó por una cuestión de salud, de las complicaciones futuras. Y en el caso de Pennington, es una persona completamente abierta a contar de que su experiencia para él le cambió la vida. O sea, hay un antes y un después. Y yo, muy bien tú señalas, es muy similar al caso Valdés, pero yo lo compararía con un caso que tuvimos en Chile hace poco, que fue el de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, que fue el 3 de septiembre del 2012. Las 5 luces que entraron a la Academia de Guerra no tocaron el piso, ni tampoco ninguno de los testigos fue ni se acercó a ella. Pero la proximidad que estuvieron prácticamente al borde de la pandereta, a una distancia no mayor de 50 metros de los testigos, más o menos podríamos hablar de algo similar, sumado a que el testigo militar en esa oportunidad observó algo que realmente descoloca a cualquiera y sobre todo a los que investigamos ese caso en terreno, que fue que él cuando levanta la vista, observa estas 5 luces, le avisa a los tripulantes de la ambulancia, ve nuevamente las 5 luces y al costado derecho, la mitad, o sea, atrás de los árboles solamente observó la mitad, él describió que había visto un submarino con ventanas, expresión textual. Entonces, la verdad que ahí tú te das cuenta de que él, como sin conocimiento ufológico, sin, digamos, jerga ovniológica, él describe algo que en ese momento pudo asimilarlo a su conocimiento, o sea, un submarino y que tenía ventana. Es coincidente a lo que nosotros sabemos porque ya nos manejamos en el tema, pero raramente alguien ha descrito una cosa similar así, o en un caso que pasó en Santiago cuando un avión comercial hace la vuelta después de despegar de Merino Benítez y se estoy viendo un tren con ventana, o sea, algo muy parecido. Bueno, Oye, sí, dale nomás, sí, termina. Pennington en varias oportunidades ha manifestado sus intenciones de venir a Chile. Le gusta mucho la pesca con mosca, sobre todo que sea acá en la Patagonia, pero porque a él le interesa hacer no una evangelización, pero que la gente escuche su testimonio y le haga preguntas respecto a su caso, porque él está abierto precisamente a contestar a las personas que tienen no dudas, sino que en realidad les gustaría profundizar más en este tema. Ojalá que en algún día se dé esa oportunidad, porque de verdad ese testimonio para mí y ese caso yo creo que es uno de los más importantes a nivel global. Sí. Rodrigo, nos quedan poquitos minutos, pero no quiero dejar pasar esta imagen, porque yo sé que, y lo hemos comentado, te lo hemos dicho, te hemos agradecido por todo lo que tú hiciste
en su momento, y de esta amistad que tú tuviste con Luis Altamirano. Nosotros también lo destacamos en un programa, hicimos un programa especial como para destacar lo que fue Luis Altamirano. Contamos cada uno de nosotros nuestros acercamientos con él de una u otra forma, porque nosotros cuando nos encontrábamos con él en la biblioteca investigando, teníamos, no sé, 18, 19 años, ¿no? y él ya llevaba mucho tiempo en esto y tenía mucha información. Pero quiero con esta imagen, digamos, que nos cuentes tu relación especial que tuviste con Luis Altamirano. Bueno, yo en realidad tengo una amistad muy similar a la que tuvieron gran parte de los investigadores que se acercaron a Lucho. A mí me presentó Fuenzalía, y de ahí en adelante, yo sin conocer a Altamirano, el día que lo conocí ya me regaló una fotocopia. O sea, es el nivel Sí. de generosidad que él tenía. Yo no lo conocía, me lo presentó Rodrigo Fuenzalía. Después nos fuimos a tomar un café, no voy a decir el local para que después no parezca que somos... bueno, pero fuimos a tomar un cafecito y Altamirano me pasó una fotocopia al tiro. Me dijo, oiga, usted está haciendo un trabajo, así que tome esto. Y yo sin conocerlo, entonces, lógicamente, en primera instancia me di cuenta de la calidad de persona que era. El tema es que después, en septiembre del 2008, se enfermó con una trombo, quedó en el hogar de la Fundación La Rosa de Casablanca, y yo iba bastante seguido a Viña, y lo pasaba a ver. Y ahí me dijo, me siento mal, estoy aburrido, no me viene a ver nadie, me siento solo, estaba como entrando en una depresión. Y por eso, cuando pregunté en la Fundación Las Rosas qué es lo que había que hacer para trasladarlo, dijeron, pucha, el único que puede pedir esto es su apoderado y él no tiene. Entonces yo por eso me hice apoderado a Lucho. Lo trasladamos a Santiago, por supuesto que recibió la visita de más personas, él estaba más contento, se ganó el cariño de toda la comunidad del hogar de ahí de Pedro Torres, Ñuñoa, y hasta el día de hoy. De hecho, yo lo que estoy haciendo hoy día es juntando testimonios de las personas que lo conocieron. Voy a esperar el tuyo, Cristian, también, porque en realidad estoy haciendo un pequeño libro que espero sacar en diciembre, que se llama El legado del Nivelungo, donde en el fondo cuento la vida de Altamirano, muy en resumen, porque en realidad de su vida antes de Santiago, es decir, antes de 1965, se sabe muy poco. Alcancé a rescatar algunas imágenes, y luego viene todo el aparataje ufológico, y la verdad que Luchito es una gran persona, que tal cual como lo quiero dejar plasmado en ese libro, dejó un legado muy importante y fue capaz de unificar criterios muy disímiles, porque él era amigo de todos los que tienen de una u otra forma algún grado de interés en este fenómeno, de todos. A todos les prestó ayuda, les regaló recortes, les regaló noticias, a todos les dio un consejo. Entonces, una persona excepcional, con una claridad y una lucidez intelectual extraordinaria. Altamirano tenía la oportunidad de estudiar en la universidad, se hizo un gallo, pero brillante, pero brilló en esta área, en la área que a nosotros nos apasiona. Entonces, su legado va a quedar plasmado ahí. Tuvimos la suerte de conocerlo en esa área. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero voy a dejar que Roy nos cuente, porque hay algunas preguntas relacionadas con tus libros también, y algunos saludos. Roy. Sí. Perdón, pero se me ha desconectado 80 veces la red hoy día, y habían preguntas sobre dónde conseguir los libros que comentamos hoy día, particularmente el de alguno de Rodrigo. Están los dos disponibles. Ustedes van a mi Twitter, que es @ecobufón. Después, si lo puedes colocar, Roy, te lo agradecería. Y ahí, como Twitter fijo, está la descarga de los dos en PDF para que la gente tenga acceso y ojalá los lea. Perfecto. También había unos saludos desde Viña, si no me equivoco. Iván González, buenas noches, saludos, Cristian, desde Viña. Cristian Valdebenito también. Cristian Valdebenito dice: excelente programa, me interesa el tema. Fidel Muñoz también, concuerdo con Bravo, la ufología está en la UCI debido a la falta de nuevos aportes, dice Fidel Muñoz. Y bueno, hay varios otros comentarios también, pero lamentablemente se nos acabó. Rodrigo Velasco también, saludos. Rodrigo Velasco es un gran meteorólogo acá en Punta Arenas, tienen que entrevistarlo algún día.
Tiene ahí Quería recomendarles que varias vieran cosas interesantes. Disculpa, quería recomendarles que vieran el documental nuevo que salió, El Fenómeno. Sí, Acaba de salir y hay de James Fox. una buena secuencia de los eventos con muy buenas imágenes, bien ordenaditos. Está entre medio ballet también, estuvo haciendo parte de me parece, del guión de toda esta cosa. Está súper interesante para que lo vean. Está como bien resumido un poco lo que ha sido el fenómeno en estos años. Sí, hay que agradecer a quienes hacen posible La Voz del Norte.cl, Radio América. Salimos en vivo acá, para que ustedes sepan, también en La Serena y Coquimbo a través de HD, en Radio América. Alcalay envió un diseño que nos hace las gráficas estas que ustedes ven, ellos nos hacen las gráficas, Telconor, Centro Comunitario Cuatro Esquinas, que nos hace la promoción durante la semana, Mi Super Tazón y El Cazador de Meteoritos. Agradecerles por la sintonía, agradecerle a Rodrigo Bravo por haberse dado el tiempo de poder compartir esta hora y media, un poquito más, ya nos pasamos, una hora y media, así que Rodrigo, muchas gracias por estar ahí, por supuesto dejarte invitado para una próxima oportunidad, porque estos temas, y tenemos muchos otros que quedaron pendientes, porque tu libro es bastante grande, y hay muchos casos, y también nos quedó pendiente conocer la experiencia que tú también tuviste. Sí. Muchas gracias por la invitación, ha sido un agrado y cuando quieran cuenten conmigo. Quiero aprovechar y enviar un saludo a Patito, a mi tío Pancho y a Pili, y a mi tío Kiko que está enfermo para que salga adelante y se recupere pronto. Y cuando gusten, a su entera disposición. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Fuenzalía, muchas gracias por estar y, por supuesto, invitado, como siempre, para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por esta buenísima tertulia y bueno, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad con estos interesantes temas. Gracias, Rodrigo. Y Jaime Lamayo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a los amigos, ¿no? Interesantes los temas. Rodrigo Bravo siempre interesante. Rodrigo Fuenzalía también con los aportes de los casos. Y yo creo que, yo insisto, hay que ir por esa línea, la desclasificación en Chile. Bien. Gracias, Jaime. Roy Derich, como siempre. Sí, Encantado. Como siempre, inestable. Mucho gusto, amigos. Estaba muy bueno este programa. Habrá que ver qué sucede. Yo creo que se aproxima un periodo en que esto se va a empezar a volver más mainstream y las personas van a empezar a ver más información y más temas, más cosas pasando. Tengo esa sensación. Así que un abrazo y gracias por la audiencia y gracias por acompañarnos hoy día. Sí, saludar a UFO Coquimbo Chile también, excelente programa, nos dice también ahí por el chat. Hay que recordarte que el programa queda disponible en YouTube. Esta noche ya va a estar casi, yo creo que mañana en la mañana ya va a estar disponible para la gente para que pueda revivir este capítulo, así que agradecerle la sintonía y nos encontramos por supuesto el próximo jueves a partir de las 21 horas en nuestro capítulo de La Noche del Misterio. Que esté muy bien. Chao, chao, gracias. Un saludo para todos. Chao, chao.